Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones por el Desarrollo Sostenible. En esta ocasión nos acompañan Ana Bolonen, consultora educacional, y Diego Paz, consultor y docente. Bienvenida, Ana, ¿cómo te encuentras? Muy bien, qué gusto estar aquí a hablar de este tema tan importante. Sí. ¿Y tú, Diego, cómo te encuentras? Todo bien, muchas gracias por invitarnos y qué gusto verla a Ana también, después de tanto tiempo. Entonces, en esta ocasión vamos a conversar acerca de la educación en el país y más que nada dar un enfoque acerca de cómo ven a la educación en el país, en el presente y hacia el futuro. Entonces, Ana, quisiera empezar contigo. ¿Quisieras contarme cómo ves al contexto educacional de Ecuador? Creo que si pensamos en el contexto, siempre es bueno recordar un poquito qué ha sido el recorrido histórico, desde dónde partimos y dónde estamos y luego mirar hacia el futuro. Creo que es importante, a pesar de todos los problemas, porque sabemos que hay un montón de problemas ahora en el sector educativo, recordar que ha habido una disminución sustancial, por ejemplo, de analfabetismo absoluto los últimos, desde los años 80 sobre todo, ha habido un incremento muy grande en cuanto a la educación básica y el bachillerato. Y también, a pesar de que estamos con unas coberturas inaceptablemente bajas en educación inicial, diría yo, en toda forma hay un incremento. Entonces creo que es bueno cuando nos quejamos de todo, porque esa es la tendencia, que las cosas están complicadas, hay unos desafíos enormes que tenemos que enfrentar. El proceso histórico ha sido que vamos progresivamente avanzando hacia el derecho a la educación. Y igual creo que un hito que ha marcado mucho la educación hoy en día ha sido la pandemia. Hay un antes de la educación, o sea, antes de la pandemia y después. Diego, ¿cuáles crees que han sido los cambios más grandes que se han dado tras la pandemia en la educación? Yo creo que lo que esperábamos era que tengamos un antes y un después de la pandemia. Lamentablemente no fue tanto así. Hay procesos que si bien se aceleraron, particularmente el uso de la tecnología, como decía Ana, las tasas de cobertura todavía se mantienen por debajo de lo que se espera en función del progreso y de la demanda educacional que tenemos en el país. Hay que pensar con varias cosas. El primero, que la educación es un derecho y la educación debe ser pública, gratuita, laica y de calidad. ¿No? Y en esa línea, esa defensa del proceso educativo, digamos, es algo que debería sostenerse en el tiempo. Si bien la pandemia marcó un proceso de inflexión en el país, también desnudó algunas desigualdades que ya existían. No es que con la pandemia pasaron un montón de cosas, sino más bien se develaron, salieron a la luz y tomaron más fuerza, cosas que ya pasaban y que tienen que ver con desigualdades profundamente estructurales, ¿no? Y esto vinculado con la misma cobertura. Si bien en el Ecuador, como nos decía la Ana, tenemos una casi cobertura total para la educación básica, en menos del 50% de las personas en edad escolar que son menores de 5 años acceden a la educación inicial, y cuando cruza este tipo de variables, por ejemplo, con pueblos afro y con pueblos indígenas, la tasa disminuye todavía más. Hay unas desigualdades que se sostienen por un lado. Por otro lado, como producto de la pandemia también se desnudó la pobreza de aprendizajes, ¿no? Hay unos aprendizajes que estaban en crisis y esa crisis se ahondó producto de esta falta de contacto y de esta mediación pedagógica presencial con el profesorado, particularmente en los aprendizajes fundacionales: aprender a leer, aprender a escribir, aprender a desarrollar el pensamiento lógico y matemático, y también el desarrollo de habilidades socioemocionales. Tuvieron ahí un proceso de inflexión, relevaron importancia, pero fueron más importantes en la medida que nos dimos cuenta de la falta que nos hacían. No es menor que digamos, del progreso que hemos tenido entre el 2013 y el 2019 a partir de las mediciones del Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación, no sean significativas en comparación con el resto de América Latina y el Caribe, ¿no? Y que nos encontremos aún así a nivel de aprendizajes por debajo de los promedios de los países que están vinculados con la OCDE. Eso llama la atención y hace que tomen algunas medidas por un lado. Por otro lado, digamos, una de las cosas que sí pasaron con la pandemia es la aceleración de los usos de la tecnología para la educación, ¿no? Y esto, digamos, ha generado unos procesos
importantes para garantizar derechos de poblaciones vulneradas, por ejemplo, de los hijos de personas ecuatorianas migrantes que no podían insertarse en los sistemas educativos de otros países. El Ecuador creó un colegio virtual, de hecho dos, ¿no? Arupo de Guayacanes, que brindan este servicio a poblaciones que no pueden acceder a educación presencial, pensado en hijos de personas migrantes, pero que ahora está abarcando a aquellos que no acceden también, inclusive que habitan en el país. Y eso, digamos, es una ventaja. Por otro lado, la innovación en materia de uso de tecnología y la necesidad de hacerlo también es un aspecto positivo. Al mismo tiempo, creo que algo que sí es súper positivo de la pandemia tiene que ver con la importancia que ha tenido la escuela para la transformación social, ¿no? O sea, qué importante es que la escuela exista, ¿no? Y que exista no cualquier escuela, sino que sea una escuela de calidad, una escuela que te atienda presencialmente, una escuela a la que las niñas y los niños puedan asistir. Fue cada vez más importante. Ya las comunidades en la pandemia exigían que se abran las escuelas, y el Ecuador fue uno de los países que más tiempo se demoró, y eso fue terrible para el aprendizaje de para las niñas y para los niños, ¿no? Pero ahora ya son las comunidades las que te dicen: necesitamos que la escuela se abra. Se tomó esta importancia, y ojalá esto de pie también a una defensa de educación pública, laica, gratuita y de calidad en este país. ¿Y de qué manera podemos lograr esto? ¿Qué medidas podemos tomar específicamente para lograr el acceso universal a la educación? Bueno, yo defiendo esta idea de que la universalidad no es 95% ni 97%, sino 100%. Ni un niño, niña o joven fuera del sistema educativo. Y que esa educación tenga sentido. Estamos viendo una crisis. Esto no es solo en el Ecuador, sino en la región, a nivel mundial, del sentido, del significado y utilidad de la educación. Y ustedes habrán leído las noticias y visto las cifras. Hay una preocupación grande ahora de exclusión. Yo hablo de exclusión, no de deserción. Hay un tono muy diferente cuando hablamos de que un chico desierta la educación, se le pone al niño la culpa. Pero cuando hablamos de la exclusión, hablamos del enfoque de derechos, donde todos los garantes del derecho a la educación, el Ministerio de Educación liderando, pero no solo, sino que varios sectores de la sociedad, tenemos que asegurar que los niños accedan, permanezcan, aprendan algo significativo para la vida. Yo creo que ahí está el punto muy crítico ahora. Y también vivan en plenitud su bienestar. Y ahí hay otro punto que mencionó Diego, de la gratuidad. Está declarada la gratuidad. Pero, yo hago investigación sobre la educación. Incluso en 2023, el año pasado, realicé un estudio cualitativo sobre las causas de exclusión actualmente en algunos territorios. Y ahí surge que todavía en este país tenemos unas brechas, así como dijo Diego, en pueblos indígenas, afro, pero también barrios específicos, marginados en ciudades, en las zonas rurales también, donde incluso tener que comprar un uniforme es un problema, tener que pagar transporte escolar es un problema. Y existe un concepto que se llama la costo-oportunidad, y eso afecta especialmente a los adolescentes y a los más chiquitos. ¿Por qué? Porque en los más pequeñitos el tiempo de llevarle a un centro de desarrollo infantil o educación inicial quita tiempo del trabajo de las madres y es un recurso. Quizá ahorita la amenaza más grande para mí es un tema de poder sostener la gratuidad, incluso ir progresivamente aumentando la gratuidad, y por otro lado el tema de una educación con un significado real para los adolescentes, sobre todo para los adolescentes. Justamente con este tema de la educación con un valor real, ¿ustedes ven que sea necesario implementar, por ejemplo, educación financiera, educación, por ejemplo, en filosofía, pensamiento crítico en todas las escuelas? Sí, o sea, evidentemente hay que trabajar algunos otros aspectos, ¿no? No necesariamente como materia, Ya, ¿no? como parte del desarrollo de sistema. competencias dentro de un sistema. Hay que entender que la vida no está particionada en asignaturas, sino que la vida es un proceso que es global, donde varias habilidades van tributando para el desarrollo de la competencia y para que las personas puedan desempeñarse en distintos contextos.
La Ana decía una cosa importantísima, que la educación sea pertinente. Vemos ahora mismo en todo el mundo los efectos del cambio climático, ¿no? El desplazamiento de las personas por cambio climático, qué pasa con las sequías. También tenemos que trabajar en educación para el desarrollo sostenible, no solamente para prevenir, sino para mitigar también los efectos que el cambio climático está estableciendo. Los procesos de educación financiera, por ejemplo, para construir un mundo más sostenible, ¿no? Para que podamos administrar la escasez de forma adecuada, el desarrollo del pensamiento crítico para que efectivamente esta educación ayude a construir varios proyectos de vida y que le dé sentido a lo que estamos haciendo y que construyamos estas dinámicas relacionales, ojalá desde el respeto, ojalá desde la convivencia, entendiendo que la educación debiese, digamos, contribuir con la generación de una cultura de paz. Ahora más que nunca en estos procesos de violencia la escuela se convierte en un factor protector importantísimo. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de acceso, no se resuelve la cosa con que todos los niños estén en la escuela. Ojalá que todos estén, pero eso no es suficiente. No basta con que todas las niñas y los niños estén en la escuela. Necesitamos que la educación sea pertinente y necesitamos que esta educación nos ayude a construir un proceso de justicia. En pedagogía hablamos de esto cuando mencionamos el concepto de justicia curricular. Cuando la justicia curricular, aplicada ya en los contextos más micro de clase, implica que la educación financiera esté transversalizada en los efectos de la vida, que el desarrollo del pensamiento crítico sea un elemento que te permita aprender de todo lo demás, que el desarrollo sostenible sea esta relación armónica con el ambiente, no solo para el presente, sino también para el futuro, y que le debe a las personas de interpelar qué es lo que está pasando en el mundo. Por eso también es importante esta educación en derechos humanos, ¿no? Diego, perdón que te interrumpa. Para las personas que nos están escuchando y que no entienden el concepto de educación por el desarrollo sostenible, ¿podrías explicarlo de una manera súper breve? La educación por el desarrollo sostenible es difícil de explicar súper breve, pero es básicamente es entender el mundo en el que estamos viviendo ahora y cómo dentro de las habilidades, los conceptos, las competencias que las chicas y chicos están aprendiendo, pueden construir un mundo que sostenga las condiciones de habitabilidad actual en la relación con la naturaleza, pero que vayan mejorando esas condiciones también para el presente y para el futuro y que garanticen cierta sostenibilidad del ambiente y del mundo para esta generación.